Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que esté todo cool en sus vidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los procesos de paz en Colombia del siglo XXI, continuando con nuestra línea de videos acerca de el conflicto armado en Colombia. Empezamos. Bueno chicos, para poder hablar de los procesos de paz en Colombia, debemos hablar primeramente de los antecedentes que han habido a los procesos de paz. ¿Sí? Hoy día sabemos que hay un proceso de paz y en el 2016 se firmó un proceso de paz con las FARC, pero tenemos que mirar cuáles son los antecedentes. ¿Sí? Los procesos de paz son acuerdos resolutivos para ponerles fin a las confrontaciones armadas, es decir, contienen acuerdos fundamentales cuyo objetivo es la solución de conflictos bélicos. Buscan remediar a otros puntos de naturaleza no armada, como la situación de las víctimas, los daños ambientales, las fronteras políticas, etc. ¿Sí? En Colombia, en los años comprendidos entre el 2004 y el 2017 se han realizado esfuerzos por lograr una salida negociada al conflicto armado, que durante años ha aquejado al país. En el año 2004 se inició una negociación con los grupos paramilitares y en el 2012 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Sin embargo, para que esto ocurriera fue necesaria la disposición de diversos factores. Primero, como la política de Estado, ¿no? Y la experiencia fallida de otros procesos de paz. Para eso vamos a ver los primeros acuerdos de paz que hubo en nuestro país, ¿sí? El acuerdo de la Uribe y el diálogo nacional. En 1984 el gobierno de Belisario Betancourt y la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de la Uribe, Meta, que establecía el cese al fuego. Además, por un lado, el Estado había decretado la Ley 35 de 1982, que amnistiaba a los delitos de sedición, rebelión y asonada, y los que estuvieran relacionados, y contemplaban la liberación de cientos de guerrilleros. Por otro lado, se creó la Comisión de Paz, Diálogo y Verificación, designada por el gobierno, que vigilaría a las FARC y mediaría en el proceso con ellas. Uno de los puntos suscritos entre las partes fue la concesión de un año, una vez iniciada el cese del fuego, para que las FARC se organizaran de forma política y financiera, para así acogerse a la ley antes mencionada. Entonces nació la plataforma política, la UP o la Unión Patriótica, que representaba los intereses electorales de las FARC. No obstante, el acuerdo de la Uribe no contemplaba el desarme de esta guerrilla. Durante 1984 el gobierno celebró otro acuerdo de paz, del movimiento 19 de abril, M19, y el Ejército Popular de la Liberación, EPL, y el movimiento Autodefensa Obrero, el AGO. Los acuerdos no pudieron terminar con el conflicto en el país, pues hubo una persecución armada hacia la UP, que conllevó al retorno de las armas por parte de muchos guerrilleros. Las hostilidades continuaron con atentados contra varios delegados de las insurgencias, a los que se sumó la toma del Palacio de Justicia por parte del M19 el 6 de noviembre de 1985, y la retoma por parte de las Fuerzas Armadas. Se hizo evidente el estancamiento de los intentos de paz. Los procesos de paz entre 1989. Bueno chicos, los procesos de paz entre 1989 y 1991, ¿sí? En el periodo presidencial de Virgilio Barco se promulgó un acuerdo denominado Pacto Político por la Paz y la Democracia entre los grupos guerrilleros del M19 y el EPL, Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL, y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Este acuerdo se logró mediante mesas de concertación entre los mencionados grupos insurgentes y delegados del Estado, que ahondaron en los temas de indulto y de presencia estatal en lugares marginados. Al mismo tiempo, el gobierno colombiano batallaba contra un terrorismo impulsado por el narcotráfico. El cartel de Medellín amenazaba constantemente la paz pública, ya que pretendía presionar al Estado con tal de evitar las extradiciones y conservar sus fortunas y propiedades. Atentaban con explosivos de gran magnitud contra las Fuerzas Armadas y la población civil. En 1991 se aprobó una nueva constitución política para el país, la cual materializaba la desmovilización de las guerrillas anteriormente mencionadas y prohibía la extradición. Sin embargo, la
transición más relevante consistió en que Colombia empezó a autorrepresentarse como un Estado social de derecho. Dentro de esta historia también encontramos el auge del paramilitarismo, que es, como se mencionó anteriormente, fue financiado con dinero del narcotráfico, actividad cuyo poder se fraccionó después de la muerte de Pablo Escobar en 1993 y los golpes contra los grandes carteles. En ese contexto hubo un resurgir de ejércitos privados que extendieron el narcotráfico al interior del país y además emprendieron una lucha armada contra la insurgencia. La disputa bélica entre las Fuerzas Armadas guerrilla de las FARC, que se había negado a participar en la constituyente y rechazaba la reinserción en la vida civil, y los paramilitares incrementó drásticamente los niveles de la guerra interna. Es preciso aclarar que durante 1990-1991, en el gobierno de César Gaviria, las FARC y el ELN y los milicianos no desmovilizados del EPL hicieron acercamientos de paz en las ciudades de Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México. A pesar de haber realizado reuniones, no hubo un cese al fuego y no se concretaron las iniciativas de paz. Bueno chicos, el conflicto se recrudeció porque por una parte los paramilitares efectuaban masacres en zonas tradicionalmente guerrilleras para contrarrestar la influencia guerrillera. Así pues, el país fue testigo de ejecuciones sangrientas y selectivas en las zonas alejadas de la capital, especialmente en los departamentos de Magdalena, Sucre y Antioquia. Por otra parte, las FARC incrementaron su accionar delictivo al aumentar el número de secuestrados y de poblaciones bajo su control militar. Y en 1997 se dio la unificación del paramilitarismo, pues eran ejércitos divididos sin un mando conjunto. De este modo, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, el ACCU, que eran el ejército paramilitar más numeroso, se reunieron con otros 9 grupos del resto del país y formaron las AUC, o las Autodefensas Unidas de Colombia. Así, consolidaron el movimiento paramilitar en Colombia, de modo que la guerra devino una sucesión de masacres perpetradas por guerrilleros y paramilitares, provocando numerosas muertes, el desplazamiento forzado y la desaparición de personas, y el rezago social de la nación. Otro periodo en la historia de este conflicto fue la desilusión del Caguán. En 1999, el presidente Andrés Pastrana Arango estableció una mesa de diálogo con las FARC por cuenta del acuerdo de Caquetá, firmado entre representantes del gobierno de Manuel Marulanda. No obstante, para lograrlo fue necesario el establecimiento de una zona de despeje que cubría los municipios de Uribe, Mesetas y Vista Hermosa, La Macarena y San Vicente del Caguán. A pesar de haberse concedido la zona de despeje para las negociaciones, tanto las FARC como el gobierno siguieron manteniendo hostilidades, es decir, intentaban hacer las paz mientras hacían la guerra. Bajo estas condiciones, las FARC propusieron tres puntos esenciales para poder seguir avanzando con los diálogos. El primero de estos fue el canje de secuestrados del ejército y la policía por procesos políticos, la lucha de todo el gobierno contra el paramilitarismo y el mantenimiento indefinido de la zona de distensión en el Caguán. Sin embargo, las operaciones militares de los bandos se mantuvieron e intensificaron. En consecuencia, las FARC surgieron con la práctica del secuestro y el asesinato. Por su parte, el ejército se modernizó gracias a la aprobación del Plan Colombia de 1999 y pudo tomar una postura ofensiva frente a las guerrillas. El Plan Colombia fue auspiciado por Estados Unidos, que lo financiaba Estados Unidos con cientos de millones de dólares, aproximadamente 500 anuales. Aunque el apoyo recibido no estuvo exento de crítica, Estados Unidos intervino en el conflicto a través del plan con la intención de cooperar con la lucha contra la insurgencia armada, las drogas ilícitas y la búsqueda del fortalecimiento de la institucionalidad nacional. El fracaso de las negociaciones del Caguán se debió a la ausencia de actos de paz y de condiciones para avanzar en el proceso, de modo que la insurgencia no abusara de la confianza otorgada. No cesaron los ataques y la guerra continúa a pesar de las instalaciones de mesas y las comisiones para la paz. Bueno chicos, dentro de esto también tenemos que hablar del gobierno de Álvaro Uribe del 2002 al 2010, en el cual se dieron las desmovilizaciones de los paramilitares, ¿sí?
El fracaso del Caguán hizo que la opinión pública desconfiara de cualquier salida negociada del conflicto, pues las FARC no tenían voluntad de paz y por el contrario se fortalecían a expensas de los procesos de paz. Esto hizo que personajes como Álvaro Uribe Vélez fuera elegido presidente, ya que sostenía una férrea postura contra la subversión. Igualmente para esta época empezaron a verse mayor claridad los resultados del Plan Colombia, que se trabajó en el fortalecimiento ofensivo contra las FARC. Durante este gobierno se realizó el proceso de paz con las AUC, cuya ejecución fue muy controvertida. Aún así, la violación paramilitar declinó y se logró el cese al fuego definido por parte de estos grupos. Tenemos la primera etapa de la movilización de la AUC, que se dio desde el año 2013, ya que varias delegaciones de la AUC venían visitando diversas autoridades eclesiales en el departamento de Antioquia, con el fin de acercarse al gobierno a iniciar un proceso de desarme y de reinserción a la sociedad. Entonces en el 2004 se estableció formalmente la mesa de diálogo para lograr tal objetivo. Esta estuvo conformada por el Alto Comisionado para la Paz, el representante del Gobierno Nacional y los delegados de la Iglesia Católica y miembros de la AUC. Las partes señaladas suscribieron al Pacto de Santa Fe de Ralito, y aunque las AUC se comprometieron a desmovilizarse la totalidad de sus hombres antes del 31 de diciembre del 2005. El inicio de este proceso de paz se caracterizó por una aparente buena voluntad de los paramilitares. Estaban dispuestos a devolver el control del monopolio de las armas al gobierno. Uno de los primeros retos fue la creación de un marco jurídico de paz, de satisfacer las demandas del Estado y de los paramilitares. Bajo estas circunstancias se promulgó la Ley de Justicia y Paz, que buscaba esencialmente esclarecer el origen de desarrollo y expansión del paramilitarismo. Además, obligaba a los paramilitares a devolver los bienes y fortunas acumulados de manera ilegal para reparar sus víctimas. Sin embargo, las penas por crímenes atroces y graves se establecieron entre los 5 y los 8 años, lo que fue interpretado por la opinión pública y por algunos opositores como una concesión demasiado generosa. Esta ley pretendía la reparación de las víctimas al aclararles el paradero de los secuestrados y los desaparecidos. Del mismo modo, procuró registrar sus versiones para dignificarlos y consignar y dar a conocer la multitud de los daños sufridos, y así poder formular reparaciones de acuerdo con los crímenes cometidos. Bueno, dentro de esto tenemos la crisis y el desenlace de los procesos de paz con las AUC. Aquí vemos a Carlos Castaño. En vista de que las penas no eran acordes con los daños cometidos por los paramilitares, la Corte Constitucional exigió que la Ley de Justicia y Paz fuera más severa con ellos y sus crímenes. De igual manera pidió que se desvinculara de esta ley a todos los narcotraficantes que se hacían pasar por miembros o jefes de la AUC. El endurecimiento de las penas hizo que muchos combatientes se retractaran de haberse desmovilizado, pues se habían modificado las condiciones que en un principio había ofrecido el gobierno. Además, el cambio en los lugares de reclusión de los principales jefes les causó malestar, pues al inicio estos fueron llevados a una finca en la Ceja, Antioquia, donde se comprometieron a dejar de delinquir. Posteriormente, después de comprobar que seguían manteniendo activas oficinas de sicariato, cobros extorsivos y lavado de dinero, fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad en Itagüí y Valledupar. Durante el año del 2008, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, se aprobó la extradición. Eso significó en primer lugar el envío de los cabecillas paramilitares a cárceles de Estados Unidos. En segundo lugar, una incertidumbre sobre la reparación y la verdad, pues dichos jefes no habían compensado a sus víctimas. De igual forma, el proceso de desmovilización hizo evidente la relación cooperativa que se había tenido entre los paramilitares y los funcionarios públicos. Es decir, el país conoció los nexos entre senadores y congresistas con los líderes de algunos ejércitos privados. Este escándalo se conoció como la parapolítica y evidenció cómo las mafias de narcotráfico habían coaptado y permeado varias esferas de la vida legislativa en Colombia al aportar dinero y votos. Tenemos también que por eso se dio también el debilitamiento de las FARC. El dinero del Plan Colombia sirvió para darles ventajas instrumentales a las Fuerzas Armadas, ya que adquirieron modernos helicópteros y aviones de combate. En ese sentido, el ejército y la policía empezaron una fase de renovación técnica frente al conflicto. La política militar de Uribe se dio en dos frentes. El primero consistía en los bombardeos constantes a las posibles localizaciones de los principales miembros de la FARC, y el segundo consistía en el rescate de secuestrados. Con respecto al primero, el gobierno provocó numerosas bajas guerrilleras. En 2008 cayó alias Raúl Reyes,
para entonces segundo mando de las FARC. Sin embargo, esto ocurrió en territorio ecuatoriano, lo que provocó una difícil situación con el vecino país. En cuanto a lo segundo, las FARC trataron de llevar a cabo una política de intercambio humanitario, es decir, canjear retenidos de ambos bandos por razones relacionadas con respeto e integridad a sus vidas. Del mismo modo, la guerrilla le ofreció al gobierno instalar una zona de despeje en los municipios de Florida y Pradera Valle del Cauca para ejecutar el intercambio humanitario e instalar posible mesa de diálogo. Sin embargo, la política del gobierno fue realizar operaciones militares para rescatar a los secuestrados, por ejemplo la Operación Jaque en 2008, en la que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, varios militares y policías colombianos y 3 ciudadanos norteamericanos fueron liberados por el ejército. Infortunadamente no se contó con la misma suerte con las operaciones del rescate. Vámonos a otra parte de procesos de paz, ya más cerca al proceso de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos del 2010 al 2018. Desde su ascenso a la presidencia, el presidente Juan Manuel Santos mostró interés por entablar diálogos con los grupos armados ilegales para lograr el acuerdo de paz. No obstante, dejó en claro su posición con respecto a la inapelable necesidad de la dejación de armas y el cese de actividades de narcotráfico, secuestro y extorsión por parte de las guerrillas de las FARC y el ELN. A pesar de que las FARC se encontraban debilitadas, los golpes militares no cesaron y las fuerzas armadas siguieron provocando bajas importantes. Así pues, fueron abatidos Jorge Briceño alias el Mono Jojoy y otro miembro del secretariado y el máximo líder de esta guerrilla para entonces Alfonso Cano, que había sustituido a Manuel Marulanda Vélez tras su muerte en el 2008. Bajo este panorama no existían condiciones para iniciar diálogos con los insurgentes de manera formal. El acercamiento entre las FARC y el gobierno de Santos para las negociaciones de paz comenzaba luego de numerosas reuniones secretas en las que se ultimaban detalles para iniciar el proceso. Se nombraron las respectivas delegaciones del gobierno y las FARC y se designó a Cuba y a Noruega como países garantes, mientras que Chile y Venezuela participaban como acompañantes. En el año 2012 se anunció desde La Habana, Cuba, un pacto titulado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. En ese se establecieron 6 puntos precisos para guiar la agenda de negociación. El proceso terminó con la firma del acuerdo en Bogotá, 24 de noviembre del 2016, entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverría alias Timochenko. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Recuerden profundizar más en el tema. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Chao, chao.